reconocerían qué inflación, la del INDEC o la real. Bueno, es buena la aclaración. El problema acá, hay otro índice que es el IPIM, Índice de Precios Industriales Mayoristas. El índice oficial es bastante alto y bastante cercano a la realidad. Lo cierto es que el problema que hay es que en el año 2002, cuando se produjo la debacle, al mismo tiempo mucha gente directamente inició un juicio. Pero cuando vino la moratoria en el año 2008, muchos dijeron, me meto en moratoria, regularizo, me meto en moratoria, y eso los obligó a suspender toda acción y derecho. No podían ejercer ninguna acción judicial, tenían que levantar el juicio que habían iniciado, tenían que renunciar a ese juicio. Entonces, ese es uno de los problemas. De todas maneras, después del 2002, siguieron apareciendo inflaciones que tenemos del orden del 30-40%, dicho por consultoras sancionadas, pero bueno, consultoras al fin. Y realmente la distorsión que se produce en el ámbito ganadero, que era lo que marcaba Cristian, es muy fuerte, porque la ganadería estuvo con quebrantos durante muchos años y esos quebrantos se mantienen a valor nominal, no se actualizan. Entonces, que yo tenga un aumento de precio del 150-200% de golpe del precio de la carne y no me contemplen que la verdad que hay un 30 o un 40% de ese aumento, que es inflación pura y que es un número sobre el cual tengo que pagar un impuesto que es nominal y real, absolutamente, eso es lo que es una gran injusticia muy notoria en el ámbito de la ganadería por este motivo. Pero en los granos también pasa, lo que pasa que no hubo por ahí quebrantos acumulados actualizables. Claro, y los productores en ese caso, ¿qué tienen que hacer? ¿Vender parte del stock para cumplir? Bueno, claro, ¿cuál es la recomendación, ¿no? En esta situación? ¿Ir a la justicia necesariamente? La verdad es que se están iniciando muchas gestiones judiciales, se hace el cálculo o directamente se hace el cálculo y se presenta con el cálculo como si fuera con una inflación medida por algún índice objetivo, o directamente se liquida y se pide el reintegro, se pide la devolución. El tema es la experiencia que tenemos dentro del fisco argentino. Sabemos que las devoluciones no se producen así nomás o se demoran muchísimo tiempo. Estamos en un problema. La verdad que lo que yo creo que hay que hacer es seguir bregando por un cambio en la normativa fiscal y lograr que la ley contemple el ajuste por inflación, porque las distorsiones son muy grandes, pues además las distorsiones en las amortizaciones, tenemos problemas en la liquidación del impuesto con todos los conceptos que son deducibles con un tope, que siguen con ese tope desde hace más de 10 años. Que no se actualicen. Para liquidar el impuesto, la bendita tabla de liquidación del impuesto a las ganancias sigue estando con las mismas cifras de hace más de 12 años. Y entonces cualquiera que gane más de 120.000 pesos anuales, luego deducidos los mínimos, paga el 35%. El que gana 5 millones, el que gana 10 o el que gana 500.000, paga el 35%. O sea, no es lógico. O sea, le falta progresividad a la tabla. La tabla ha quedado totalmente inútil, claro. Es casi un porcentaje directo. Claro. Y esto es lo que también le falta razonabilidad, ¿no? Es una pena. Yo creo que tiene que haber, y sería bueno ahora que hay, digamos, las elecciones y todas las discusiones políticas, que los distintos partidos planteen un poco a ver cuál es su política tributaria. ¿Qué vamos a resolver con el impuesto al débito y crédito, con el ajuste por inflación, con los problemas que hay en el IVA, con esto del registro de operadores de granos? Creo que hay mucho para hablar sobre todo el tema impositivo del agro. Creo que, como bien decía Cristian en su nota de La Nación, de las retenciones la gente se está olvidando, como que se está acostumbrando. Bueno, Santiago, te agradecemos, te vamos a invitar próximamente para hablar de estos temas. Emiliano, bueno, vamos al segundo bloque, que hemos invitado a Silvio Corti, dirigente de Federación Agraria. Seguimos en Cosechas y Negocios ahora con Silvio Corti, directivo de Federación Agraria. Silvio, buenas noches, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes, buenas noches. Contanos un poco, bueno, Cristian mencionaba en la apertura de esta nueva movilización, este nuevo movimiento que se crea o que crea el gobierno, que el gobierno intenta crear para recuperar a los productores o esa clase media rural que perdió, el voto que perdió con la famosa resolución 125. ¿Cómo están las bases o cómo están los productores hoy en temas políticos, ¿no? ¿Cómo lo ven esto? ¿Qué percibís vos? Mi impresión es, y como dirigente además de base de nuestra entidad, es que más allá de que el conflicto hoy con el gobierno no tiene la forma extrema que adoptó allá por 2008, parte del 2009,
y esto no tiene una expresión desde el punto de vista de la acción gremial directa por parte de las organizaciones o los productores, mi impresión es que el productor individualmente, su visión que tiene del gobierno sigue siendo bastante similar, es muy parecida, y desde el punto de vista electoral me parece que va a ser similar a lo que pasó en las elecciones del 2009. La ruralidad yo creo que va a rechazar con el voto a este gobierno. ¿Crees que los productores tienen influencia sobre, digamos, los centros urbanos, las ciudades grandes del interior? No sé. Bueno, vos lo podés vivir en tu lugar, en San Pedro. En las ciudades grandes, aunque del interior es más complejo porque tienen una economía más compleja, donde aunque buena parte de su actividad general económica depende de lo que pase con la producción agropecuaria, esto no se ve tan directamente como puede ser en localidades de menos de 5.000 habitantes o menos de 10.000 habitantes. Pero en ciudades más grandes, San Pedro, Rafaela, Venado Tuerto, Río Cuarto, donde su economía depende en gran parte del campo, pero esto el ciudadano no lo visualiza tan directamente, puede ser que la influencia de la decisión tomada por los productores no trascienda, no se note, no impacte en el vecino que vive en la ciudad. Pero en las localidades más chicas yo creo que sí, y yo sigo viendo, insisto, desde el punto de vista de una decisión electoral a la hora de decidir un voto, una situación similar en el interior a la del 2009. ¿Y esto por qué, Silvio, crees? ¿Que porque no hubo un diálogo, no hubo una decisión de decir, bueno, olvidémonos de lo que pasó, pongámonos a trabajar, o porque, bueno, hay una posición filosófica opuesta entre lo que piensa el gobierno y lo que piensan en general los productores? Yo creo que hay variables objetivas que operan para que el ánimo del productor siga igual, que tiene que ver con un gobierno que continuó, aunque morigeró su discurso y su nivel de crítica y lo exasperado que estaba en su momento, pero que en definitiva el productor sigue sintiendo que le faltan el respeto, que el gobierno está en contra de lo que él hace, que en definitiva las políticas públicas necesarias que por lo menos pequeños y medianos productores reclamaban para que se modifique su situación y haya estructuralmente un modelo distinto de acumulación en el sector agropecuario, esas políticas nunca se dieron, al contrario, se persistió en una lógica y una dinámica por parte del gobierno que continúa siendo más grandes a los que ya son grandes en detrimento del pequeño y mediano productor agropecuario. Es decir, estas son cosas objetivas que vemos las entidades y ven los productores. Y después hay una fuerte carga subjetiva que tiene que ver con lo que pasó. Yo no me animo por ahí a entrar mucho en cuestiones sociológicas o antropológicas, pero la verdad es que el productor agropecuario como tal difícilmente se olvide de lo que pasó en el 2008 y eso lo carga muy fuertemente y de ahí también parte la decisión de no acompañar a este gobierno. Ahora, es sorprendente, Silvio, porque lo que decís, porque el gobierno todo el tiempo dice que quiere trabajar en favor de los pequeños y medianos productores, que quiere hacer una diferencia, que no está en contra de los grandes. Casi que los defiende, ¿no? Claro. Bueno, pero este gobierno también se autoproclama nacional y popular y progresista, y yo la verdad no creo para nada en eso. Me parece que hay que tratar de limpiar lo que hay detrás de escena del discurso del gobierno. Si ustedes recuerdan, pleno 2008 de conflicto, la presidenta reivindicó el grito de Alcorta. Sí, exactamente. La huelga que dio nacimiento a la Federación Agraria. Sin embargo, después hicieron todo lo posible por destruir a la Federación Agraria. Lo digo como ejemplo de la contradicción, del doble discurso del digo una cosa pero hago en realidad otra. Lo cierto es que desde la asunción de Néstor Kirchner en el 2003 hasta hoy, todo lo que en materia de política agropecuaria el gobierno ha hecho ha sido en favor de la gran escala, de la concentración de la riqueza y de la destrucción del pequeño y mediano productor o de la agricultura tradicional como la conocemos. Y estos son hechos objetivos. El gobierno habla en contra de la soja, nunca se expandió tanto la cantidad de hectáreas sembrada con soja y su cosecha como durante el kirchnerismo. Habla en contra de los pools de siembra el gobierno,
aparecieron con este gobierno y fueron defendidos y son defendidos por este gobierno sin aplicar ninguna de las políticas que casi hay un acuerdo común en todos que deberían aplicarse para poner cierto límite o una mayor carga sobre esos actores que tienen una mayor capacidad de tributar y sin embargo siguen pagando lo mismo que un chacarero tradicional. Insisto, entre lo que dice el gobierno y lo que hace hay una distancia y una contradicción enorme. Silvio, en estos 30 segundos que nos quedan de programa, vos sos de San Pedro y San Pedro fue uno de los lugares junto con Gualeguaychú, creo debe haber otros, pero los íconos del 2008 de productores autoconvocados y demás. Ese sentimiento o ese espíritu de movilización, ¿vos crees que sigue presente o ya el productor va sufriendo esa amnesia política, la memoria política de corto plazo va desapareciendo? Queda en la memoria un recuerdo lindo y que nos llena de orgullo de lo que fuimos capaces de hacer. Hemos perdido cierta capacidad de movilización y fundamentalmente hay que tener en cuenta, esto hay que reconocerlo, aquello se pudo hacer porque la comunidad en general se involucró en esa pelea. Hoy probablemente sean solo los que específicamente se dedican a la actividad agropecuaria los que todavía miran muy de cerca el conflicto. El resto de la sociedad ha cambiado la mirada hacia otros problemas y esto genera una desmovilización mayor. Silvio Corti, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes. Gracias, Silvio, muy amable. Cristian, nos vemos el miércoles. El próximo miércoles. Hasta luego, gracias.